Puy. Bienvenidos a la magia de los libros de Lili. Yo me llamo Lidia Rodríguez y hoy vamos a hablar de un libro que está fabuloso, del doctor María Alonso Puy. Fíjense que desde sus primeras páginas de este libro, él plantea una idea que está súper poderosa. Vamos a ver. Muchas personas pasan gran parte de su vida interpretando personajes. Yo no digo que son ustedes, ¿eh? No. No son malas personas. Simplemente se acostumbraron tanto a representar un papel que se olvidaron quiénes eran realmente. Ujú. Y aquí fue donde me sentí descubierta, porque todos tenemos personajes. Bueno, no sé, ustedes tal vez no, pero está el personaje del que quiere agradar a todo el mundo, el que dice, no hay problema, cuando sí lo hay. El que acepta compromisos que no quiere aceptar. Ay, ya ves que a veces te comprometes y no quieres hacerlo, pero te sientes como obligado y no sabes cómo decir que no, ¿verdad? Bueno, tal vez tú no eres esa persona. El que termina agotado porque vive cargando las expectativas de los demás. También está el personaje del perfeccionista. Híjole, el que nunca está satisfecho. Ay, aunque no me quede la línea bien de los libros. Bueno, que termina algo y en lugar de celebrarlo, encuentra 10 defectos, aunque lo haga súper bien, ¿verdad? El que convierte cada proyecto en una auditoría internacional. Y aquí ni hablar del personaje del controlador. Ese que cree que si deja de supervisar el universo durante 5 minutos, los planetas van a chocar entre sí mismos. Mientras leía, empecé a reírme porque reconocía varios de estos personajes en mí misma. No uno, varios, ¿eh? Varios. Era como descubrir que dentro de mi cabeza había una compañía teatral completa, hasta con los uniformes y personajes y todo. Lo fascinante es que el autor no juzga estos personajes. Al contrario, explica que surgieron para protegernos. Así es. Así como Don Quijote de la Mancha, ¿verdad? Que protegía. Así, yo también. Quizá cuando éramos pequeños aprendimos que para recibir cariño había que comportarse de cierta manera. Quizás descubrimos que mostrar vulnerabilidad era peligroso. Quizás aprendimos que equivocarnos era imperdonable. Y poco a poco construimos máscaras. Híjole, quién sabe. No sé si en ese entonces yo las conocía porque, híjole, era tremenda. A mí que me agarraran porque yo estaba arriba de un árbol antes de que, ustedes saben, máscaras tan eficaces que terminamos creyendo que eran nuestra verdadera identidad. Aquí el libro me recordó algo que me impactó profundamente. La historia de la escritora y conferencista Helen Keller. Tal vez no la conoces, pero era una persona que no podía hablar, que no podía escuchar y que no podía ver. Y aún así, fíjense, fue una conferencista. ¿Qué tal? Ella dijo una frase extraordinaria, chicos. Recuérdenla. Apúntenles más si quieren. Lo peor de estar ciego no es no poder ver, sino tener vista y no tener una visión hacia dónde vas. Qué paradoja tan increíble, ¿verdad? Yo nunca lo hubiera pensado así, pero tiene un poco de razón, ¿no crees? Hay personas que ven perfectamente y sin embargo no saben hacia dónde se dirigen. Tienen metas, tareas, agendas llenas, pero no tienen visión. Y eso conecta maravillosamente con el mensaje central de Ahora yo. Porque el libro no trata simplemente de mejorar hábitos o alcanzar objetivos, sino de tratar de despertar, de mirar
hacia dentro de uno mismo y preguntarse, tengan ahí su libretita ya lista con su pluma y papel, porque ahí vienen las preguntas. ¿Quién soy cuando dejo de intentar de impresionar a los demás? ¿Quién soy cuando desaparecen los aplausos? ¿Quién soy cuando me quedo a solas conmigo? Ay, qué miedo. Son preguntas incómodas, ¿verdad? Tan incómodas que preferimos mejor reorganizar nuestro closet antes que responderlas. Y eso ya es mucho, chicos. Porque reorganizar un armario puede convertirse en un proyecto de ingeniería especial, ¿verdad? Otra de las cosas que me encantó fue cómo el doctor Alonso Puy combina ciencia y reflexión humana. Habla del cerebro, de las emociones, de las creencias que vamos arrastrando y arrastrando y cargando como una maleta lujosa ahí durante años. Explica que muchas veces no vemos la realidad como es. Ah, la vemos a través de filtros de nuestras propias experiencias. Imaginemos unos lentes invisibles. Ah, bueno, yo tengo los míos aquí, ¿eh? No me los puedo quitar. Sin esos lentes, sí, más bien, si esos lentes están teñidos por el miedo, todo parece peligroso. Si están teñidos por la inseguridad, todo parece imposible. Y si están teñidos por la desconfianza, híjole, todo parece amenaza. ¿Qué tal? Y lo curioso es que olvidamos que llevamos puestos esos lentes. Sí, ¿verdad? A veces pasa porque dices tú, ay, ¿dónde dejé mis lentes? No los encuentro y resulta y pasa que pues los traemos aquí o a veces nos los ponemos aquí arriba en la cabeza y, pero ahí están los lentes. Creemos que estamos viendo el mundo tal cual es, pero en realidad estamos viendo nuestra propia interpretación de nuestro propio mundo. Fue una idea que me hizo detener la lectura varias veces, porque me di cuenta de cuántas veces había confundido mis pensamientos con la verdad absoluta. Y no, a veces nuestros pensamientos son tan dramáticos, pero tan dramáticos que merecen un premio de actuación. ¿No creen? Vamos a tener que ir a los Grammys. O como se llama ahí donde dan los premios. Uno comete un error pequeño y la mente ya está narrando el final completo. ¿Olvidaste responder ese mensaje? La mente. Perfecto. Ahora todos te odian. Perderás tus amistades. Acabarás viviendo en una cabaña hablando con ardillas. ¿No te lo dice este lado izquierdo? El libro nos invita a observar estos mecanismos internos, no para pelearnos con ellos, sino para comprenderlos. Porque cuando entendemos algo, dejamos de ser prisioneros. Y sí tiene razón, ¿eh? Hay una diferencia enorme entre reaccionar y elegir. La mayoría de nosotros reaccionamos, ¿verdad? Alguien nos critica y híjole, ya se nos subió el cortisol, la hiel se nos va a reventar, ya casi estamos, pero nos sentimos inseguros y por eso reaccionamos, ¿verdad? Pero cuando desarrollamos conciencia, aparece un espacio, un pequeño espacio entre lo que ocurre y nuestra respuesta. Y en ese espacio vive nuestra libertad. Esa fue una de las lecciones más poderosas que encontré en estas páginas, chicos. No siempre podemos controlar lo que nos sucede, ¿verdad? Pero sí podemos aprender a elegir cómo responder. Con calma, respira, analiza el problema antes de aventar golpes. También me gustó mucho la forma en que el autor habla del miedo, porque no presenta el miedo como un enemigo monstruoso, ¿no? Lo presenta como una emoción humana, ¿cómo ven?
una emoción que intenta protegernos. El problema aparece cuando el miedo toma el volante de nuestras vidas, porque entonces dejamos de explorar, de crecer, de aprender y de intentarlo. Y terminamos construyendo una existencia muy segura, pero muy pequeña. Leí esa parte y recordé todas las veces que no hice algo porque tenía miedo de equivocarme. Sí, ¿verdad? O de lo que van a decir los demás, o de hacer el ridículo, o miedo al fracaso, o miedo a no ser suficiente. Y entonces comprendí algo. Muchas veces no necesitamos más capacidad, necesitamos más valentía. El libro también habla de la importancia de escucharnos. Van a decir, pero ¿y eso cómo es, Lili? De escuchar nuestros pensamientos, chicos, de escuchar, de analizar. Parece sencillo, ¿verdad? Pero hasta que no lo intentamos, entonces vamos a saber. Vivimos rodeados de ruidos, de notificaciones, de noticias, de mensajes, de videos, de consejos de expertos, de influencers, de vecinos, de familiares, de todo el mundo. Más bien, todo el mundo quiere dirigir tu vida, ¿verdad? Siempre tiene una opinión sobre ti. Y en medio de tanto ruido, resulta difícil escuchar nuestra propia voz. Ahora yo nos invita precisamente a recuperar ese contacto interior, a detenernos, a reflexionar y a conectar con aquello que realmente valoramos. ¿Y qué es qué tú valoras? Puedes escribirlo si gustas. Porque una vida exitosa por fuera puede sentirse vacía por dentro. Y una vida alineada con nuestros valores puede generar una paz inmensa. A medida que avanzaba en la lectura, sentí que el libro me hacía compañía más que darme lecciones. No era un profesor señalándome mis errores, era una guía haciéndome preguntas. Y creo que ahí reside gran parte de su fuerza. Las respuestas importantes no suelen venir de afuera, suelen venir y aparecer cuando alguien nos ayuda a formular mejores preguntas. Al terminar el libro, me quedé pensando en el título. Ahora yo, no mañana. No cuando tengas tiempo, no cuando aparezcan los problemas o más bien desaparezcan, no cuando todo sea perfecto. ¿Llega el perfeccionismo? Ahora, porque la vida siempre ocurre ahora, chicos, ahora. Y muchas veces pensamos o pasamos años esperando el momento ideal para empezar a vivir de verdad. El momento ideal para cambiar, para perdonar, para intentarlo de nuevo, para ser auténticos con nosotros mismos. Ajá, pero ese momento perfecto rara vez llega. Lo único que realmente tenemos en este instante, ¿qué creen? Es este momento, este día, esta oportunidad. Por eso creo que este libro está fabuloso, porque no promete fórmulas mágicas, de una vez les digo, ¿eh? No promete éxitos instantáneos, pero te deja pensando qué podría ser ese éxito. No promete felicidad permanente, porque si tú lo analizas, tú eres tu propia felicidad.
ofrece algo mucho más valioso también, una invitación, la invitación a despertar de ese sueño, a quitarte todas estas máscaras que te estorban en la cara, a reconocer los personajes que dirigen nuestras vidas. O más bien mi vida, no las de ustedes, porque ujú. A observar nuestros propios miedos sin dejarnos gobernar por ellos. Atención, atención, recuerden. Y recordar que debajo de todas esas capas existe una persona auténtica esperando salir a la luz. Recuerden esta frase que leí en este libro. Mientras andes en la oscuridad, jamás vas a poder mirar la luz. Y mientras no quieras salir de esa oscuridad, tampoco vas a encontrar la luz. Si tuviera que resumir el mensaje de este libro en una sola frase, sería esta. La transformación comienza cuando dejamos de preguntarnos quiénes esperan los demás. O más bien, la pregunta es, ¿quién esperan los demás que seamos y empecemos a preguntarnos quiénes somos realmente? ¿Alguna vez te has preguntado tú, quién soy? ¿Qué es lo que quiero? ¿Hacia dónde voy? No ir como esos marineros, ¿verdad? Yo no sé ni cómo le hacían antes, la verdad. Por eso tal vez se perdieron muchos porque no sabían por dónde irse. Pues así, por eso este libro nos invita, ¿verdad? A preguntarnos quiénes somos realmente nosotros y hacia dónde vamos. Y quizás esa sea la aventura más importante de todas. No de viajar alrededor del mundo, no acumular títulos, no impresionar a nadie, sino regresar a nosotros mismos. Porque después de todo, como nos recuerda el doctor Mario Alonso Puy, el mayor descubrimiento no está allá afuera, ¿eh? Está aquí adentro. Y cuando finalmente tenemos el valor de encontrarnos con esa versión auténtica de nosotros mismos, ocurre algo extraordinario. Vamos a dejar de sobrevivir y dejar el sufrimiento atrás. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a empezar a vivir, a levantarnos con alegría, agradeciendo, a aplaudir que tenemos otro día más de vida y a disfrutar todo ese día lleno de alegría. Solamente así vamos a encontrar esa luz que andamos buscando, ¿verdad? Y dejar esa oscuridad, no se les olvide. Espero les haya gustado mucho esta reseña de Ahora yo, del doctor María Alonso Puy, que a mí me encantó. Déjenme su mensaje, no dejen de seguirme en mi canal de YouTube. Nos seguimos viendo. Hasta la próxima. Chao.